por favor. Hemos estado hablando, ¿no?, de este león del pecado oculto y cómo este león afecta áreas de nuestras vidas, en especial las cosas que hay escondidas. ¿Se acuerdan? Este león tiene doble característica: es un león viejo y a la vez es un leoncillo que ataca, que agarra, pero una de las cosas que él hace es, ¿se acuerdan?, ocultar algo. Y con todo el deseo, con toda la añoranza que uno quiere, hace que en un momento dado lo descubra, y quien tiene un problema lo descubre terriblemente. Ahora hemos dividido esa palabra con el peshá y el pashá, ¿se acuerdan? Que es una rebeldía abierta contra Dios, que es algo que uno lo hace violando la confianza con el Señor, traicionando lo que Dios ha hecho y violando las normas establecidas por Dios. Eso era el peshá, en dos, ¿no? Uno como sustantivo y el otro como verbo. Iremos un poquito más a él. Si bien la transgresión es rebelión, ya, porque son tres pecados, ¿se acuerdan? Transgresión, pecado, iniquidad. Muy bien, los tres. Entonces no solamente es una situación que estamos hablando, sino tres. Y de ahí estamos diciendo, ¿no?, que la transgresión es un pecado que implica romper las normas de Dios, las normas establecidas, y pasar el límite. Pero uno lo hace voluntariamente, sabiendo que está mal, porque el que no lo sabe, bueno, todavía es algo que Dios puede perdonar, pero es algo que es a sabiendas y lastima el corazón de Dios. Es como decíamos, ¿no?, como alguien de tu familia te robara dinero. Es peshá, ha traicionado tu confianza, ha violado la armonía, la comunión que había. Es el peshá, ya, o el pashá que hemos hablado. Hemos dicho todo eso, ¿no?, rebelarse, autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de la misma manera, alguien tuvo que pagar por nosotros esas rebeliones. Y en Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestra rebelión, por el peshá. Todo lo que nos rebelamos, todo lo que violamos la ley de Dios, todo lo que traicionamos al Señor, aquellas cosas, la confianza que Él puso en nuestras vidas, la confianza en el ministerio, en el matrimonio, lo hemos violado. Y abiertamente lo hemos hecho contra el Señor y lo hemos traicionado. Y dije alguna vez, ¿no?, dijimos que vamos a ser fieles, que vamos a amar a Dios, que Él es todo en nuestra vida, y hemos hecho el peshá, lo hemos traicionado. Y yo veo, ¿no?, en la situación de Judas, por lo menos, que lo traicionó al Señor. Y eso era un peshá, ¿ya?, o un paráptoma, ¿se acuerdan?, entre el griego y el hebreo. No sé cómo se habrá sentido el corazón de Jesús cuando Él vino, lo besó, le dijo: salve, maestro. Y el Señor le dijo: no con un beso entregas a tu maestro. Ahora, esos besos eran efusivos, y esos besos implicaba amistad, intimidad, etcétera, etcétera, pero eso fue el beso de la traición. Ahora, lo que estamos diciendo en la Biblia, que Él fue herido por nuestras peshás, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que intento decir es que estas rebeliones Dios lo llevó en su cuerpo, o sea, el Señor Jesús. Isaías 53:12, miren: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Pashá. Entonces Jesús fue contado como un violador de la ley, como un transgresor, como alguien indigno de confianza, por alguien que traicionó la amistad. Ahí fue contado. Pero no es que Él tenía eso, sino que nosotros le cargamos sobre Él. Y continúo diciendo, ¿no?, muchas veces todavía esto Jesús lo sigue llevando por nuestra causa, cuando pedimos perdón, cuando traicionamos nuestra amistad con Él o nuestra confianza con Él, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Le hicieron lo peor. Ya, el peshá es hacer lo peor al Señor.
Imagínense toda la traición del mundo, todo eso fue cargado sobre el Señor. Y Jesús cargó nuestros pecados. Ahora, la respuesta de Dios al pecado y al paráptoma, o sea, la violación, a la transgresión de la ley, ya fue que Él cargó por nosotros para volvernos a llevar otra vez a la confianza con el Señor. Entonces ahí la palabra dice, no, entremos pues a su trono con confianza. ¿Ya? Ahora somos dignos de confianza, no por lo que le merecemos, sino porque alguien tuvo que ser castigado terriblemente por nosotros. Y vamos a ver un poquito esas situaciones. Romanos 5:1, ¿qué dice? Esto hemos visto, ¿no ve? Un tantito estoy revisando. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, o sea, esta es una imputación. O sea, el Señor, porque nosotros creímos, nos declaró justos. ¿Ya? No hemos hecho nada. Él, por su muerte en la cruz y por lo que nosotros creímos en esa muerte, Él nos declaró justos. Éramos pecados, éramos transgresores, ¿ya? Desamó su vida hasta la muerte y fue estamos en este otro lado. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. O sea, lo que le estoy diciendo es que si éramos como traidores, indignos por violar la ley, la confianza, Él tuvo que pagar todo eso. Y este es un privilegio merecido que ahora podemos entrar otra vez delante del Señor en su trono. Entonces Él creó una nueva humanidad, íntegros, fieles, una nueva creación. Esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ahora sí, desde aquí, ¿qué tuvo que pagar Él por nuestras transgresiones? No se olviden, ¿no? Son 3 transgresiones: pecado e iniquidad, ¿ya? Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser colgado en un madero. Y eso nos recuerda el chivo de la expiación, ¿no ve? Uno era soltado al desierto y otro era consumido en el holocausto. En este caso, de alguna manera similar, Barrabás, nosotros fuésemos como Barrabás, que hemos sido sueltos, mas Jesús cargó en él todo el pecado que nosotros hemos hecho. Ahora bien, aquí lo vamos a ver, ¿ya? Lo azotaron, ¿ya? 2 Corintios 11:24 dice: de los judíos 5 veces es recibido 40 azotes menos 1. 40 azotes menos 1, ¿cuánto sería? 39. Lo mínimo que se podía castigar en la ley judía era 40 azotes, ¿ya? Entonces, para regular y no pasarse, los judíos hacían que sea 39. Y a veces, como el látigo tenía 3 puntas en algunos casos de los judíos, entonces daban 13 latigazos, ¿no? Si multiplicamos, sale 39, ¿ya? 10 veces se da, ¿ya? Entonces, Pablo, ¿cuántos habrá recibido? Si usted multiplica 5 por 39, ¿cuánto le sale? 100 y tantos debe salir, ¿no ve? Lo que Pablo recibió. Ahora, perdón. Gracias, 195, gracias, señor matemático. Gracias, ¿ya? Entonces, 5 veces Pablo había sido azotado. Pero en el Señor Jesús no se practica la ley judía, ¿ya? No se practicó la ley judía. Alguien que pasaba los 40 ya era algo inusual, no debía hacerse esto. Este era el método usado por las interrogaciones. Mientras confesaba sus rebeliones, era azotado con menos violencia. O sea, este método que los judíos usaban era para que uno confesara sus crímenes. Mientras no confesaba sus crímenes, más era azotado. Mientras más confesaba sus crímenes, menos era azotado, ¿ya? Inclusive los azotes podía reducir. Pero si no confesaba, la violencia era peor. Ahora, yo pregunto, ¿no? Esto es en la situación judía. Los romanos no. Los romanos no tenían ninguna ley para decir 40, no. Ellos sobrepasaron todo esto y dejaron pues a Jesús totalmente como estaba. Solamente que el romano sabía que Jesús no debería morir, ¿ya? Porque la muerte tenía que ser la cruz, no el azote. Así es que tenían las técnicas necesarias
para torturarlo, pero no matarlo, ¿ya? Pero los judíos sí eso. Ahora, dice que el Señor fue azotado para llevar, ¿qué cosa? Esas transgresiones. Él fue molido. Ahora, esta ley judía la veremos en Deuteronomio 25, 2, 3. ¿Qué dice? Si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Pero no se le dará más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. Entonces, en la ley judía era esa. Entonces, para regular los azotes y no se pasen de 40, ¿cuántos regularon? 39. Por eso Pablo dice, no, Pablo podría haber dicho, me han dado 40 azotes, o 39 por decir, pero él dice 40 menos 1. ¿Por qué? Porque estaba yendo a la ley judía. Entonces los judíos estaban cumpliendo, solamente que le dieron 5 veces, y muchas otras tantas había sido apaleado. En cambio, en el Señor Jesús no hubo esta ley, no hubo esta ley. Y si 40 era, pasar de 40 era humillación, ¿qué hicieron con el Señor? Se pasaron humillándolo, o sea, lo azotaron totalmente, totalmente. Pero ya sea para los judíos o para los gentiles, Él llevó la carga de la transgresión. Ahora, como les dije, no, esas transgresiones duelen. En una situación conyugal, en una situación de matrimonio, si hay infidelidad, es una transgresión al pacto, una transgresión a la fidelidad. Y eso en cualquiera sea de las parejas va a doler terriblemente. Pero si hablo de una transgresión a Dios, a los preceptos, es el corazón de Dios que se duele. Y esto merece un castigo, sí, pero para que no sea así, Jesús fue y Él llevó nuestras transgresiones en la cruz. A ver, los judíos y los romanos más o menos hacían eso. Azotaban 13 veces por delante. Usted está viendo la posición, ¿no?, que tenemos ahí de Jesús. Era al revés, póngalo usted, lo ponían de esta posición y ahí en el pecho le daban 13 veces. Luego 26 por la espalda, ¿ya? O sea, tanto, por eso la figura que nosotros estamos viendo ya con los judíos, con los romanos, es más grave, ¿no ve? Nosotros vemos al Señor azotado por ambos lados, tanto por el frente como por detrás. Para el judío era 13 por delante y 26 por detrás, pero para el romano no había números, ¿ya? Y si 40 era humillación, usted ve cuánto el Señor fue humillado por causa nuestra. Fue terrible la humillación que el Señor sufrió, ¿ya? Entonces estamos diciendo aquí, azotaban 13 por delante, el pecho, y 26 por la espalda inclinada. Dice que la técnica era tan buena que no llegaban a los órganos vitales, ya no llegaban, o sea, eran entrenados estos romanos, pero sí arrancaban pedazos de carne y pedazos de piel del Señor y lo desangraban, ¿ya? Y si llegaba a partes nerviosas, increíble ha sido el dolor. Ahora, por eso Isaías dice, Él llevó nuestras transgresiones, nuestra rebelión. Y la rebelión es algo pues que no agrada a Dios, rebelarse ante Él. Por eso la rebelión puede inclusive venir en la iglesia, hacia nuestros líderes, nuestras autoridades, rebelarnos. Y la rebelión tiene por consecuencia castigo. Pero Jesús llevó todo eso. Así es que la cantidad de azotes por parte de los romanos fue más cruel, ¿ya? Y si 41 era humillación, imagínense cuánto fue con el soldado romano. Ahora, si lo que estoy diciendo, que los azotes eran para que confiese su pecado, ¿qué iba a confesar el Señor? ¿Qué iba a confesar? Nada, Él no cometió pecado. Entonces, si se disminuían los azotes y la violencia a medida que confesaban, ¿qué pasó con Jesús? La violencia fue peor con Él. Entonces Jesús no había cometido ningún crimen, y puesto que Él no podía mentir ni inventar cosas para aliviar la fuerza de cada golpe, Él recibió el efecto máximo de la golpiza. Entonces fue un terrible suplicio, una terrible tortura que el Señor Jesús sufrió. Ahora, ¿por qué estoy yendo a esto? Porque el Señor perdona las transgresiones, perdona el pecado y perdona la iniquidad. Ahora, un símbolo de la rebelión, de romper las reglas y las normas, es el puño levantado,
¿ya? Es una manera de expresar rebeldía. Y esto es parte de nuestro sistema político, ¿verdad? Entonces una forma de identificarse con cierto partido político es levantar el puño. Y levantar el puño es estar en contra de Dios. Ahora, Génesis 14:4, ¿qué dice? 12 años había servido a Cuadorlaomer. Al 13º año se rebeló, 13. Entonces el 13, ¿qué es? Número de rebelión. Número de rebelión. Y podía dar muchas citas del 13, ¿ya? Algunos comentan algunas cosas que tal vez puede irse más allá, pero el 13 numéricamente es rebelión. 12 es autoridad, es gobierno, establecimiento de la ley. 13 más allá. Por eso se decía alguna vez, ¿no?, que el grupo de los 12 más el tutor que estaba más el que enseñaba hacían 13. Con el Señor Jesús, cuando salió Judas, se volvió 12 otra vez. Pero son comentarios que existen. Lo que le estoy diciendo que el 13 es un número de violencia, de rebeldía contra Dios. Y si el Señor fue azotado en esos 13, es que toda la rebeldía, todos los puños levantados contra Dios, Él lo llevó. Job 15:24. Ese día oscuro los llena de terror. Vive en aflicción y angustia como un rey que se prepara para la batalla. Pues amenazan a Dios con el puño, desafiando al Todopoderoso. ¿No ve? Entonces el puño levantado tiene su simbología, lo que implica. Eso es lo que Cristo pagó. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y fue azotado, ya sea en la situación judía como también en la romana, que sobrepasó, ¿ya?, que llevó más allá de lo que debía ser. Si sobrepasar 40 era una humillación y no era permitido para los judíos, no, para los gentiles romanos no. Sobrepasaron los 40 y no sé cuántos golpes le dieron al Señor, que lo humillaron totalmente. O sea, toda la carga la llevó el Señor, todos los puños levantados. No sé si alguna vez usted por alguna causa levantó el puño contra el Señor, ya sea simbólicamente o en el corazón, cuando no le salió bien las cosas, y rebelarse contra Dios. Eso es lo que llevó Jesús en la cruz. En la Escritura el 13 es número del presagio malo, rebelión y apostasía. Haciendo este pequeño estudio, lo que estamos viendo es lo que Cristo pagó, y eso estamos viendo bien reducido, lo que Cristo pagó en la cruz. Un problema que tenía el ser humano es eso, la rebelión. Ahora el 12, ¿qué es? El número de la perfección gubernamental, y 13 es la resistencia al gobierno, ¿ya? Entonces el 13 es un número de presagio malo, dice número de rebelión, número de la apostasía. El 13 es el número levantado, la mano, el puño levantado contra Dios, como dice Job, ¿ya? Amenazan a Dios con el puño, desafiando al Todopoderoso. Entonces 12, pasando uno es el 13. Y si nosotros habláramos números 13, Apocalipsis 13, vemos hay rebeliones, hay cosas, manifestaciones del anticristo inclusive. Isaías 53:5, ¿qué dice? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, su primer pecado, no sé si vale el término, no sé si es correcto, si el pecado, lo que generalmente nosotros conocemos como pecado es haber fallado a Dios, y hemos dicho, no, esta situación de pecado conlleva más cosas, ¿no ve? La transgresión, el pecado y la iniquidad. Ahora, pero él muy, como se dice, puntualmente, aquí está llevando ¿qué cosa? Las rebeliones. Y fue molido por nuestros, este es amartía, ya los pecados, inclusive va a anomía, la situación más dura de ir en contra de Dios y seguir pecando. Él lo llevó, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Entonces él cargó todo, hermanos, las transgresiones. Recordemos un poquito. ¿Qué es transgresión? Es quebrantar una ley. Esto inicia con un pensamiento que nace del corazón, que no proviene del Señor, ¿ya? Entonces la transgresión es un inicio en el pensamiento para rebelarse. El hijo pródigo transgredió, ¿ya? Se rebeló contra su padre.
Pero ese pensamiento ya había. ¿Se acuerdan? Si recordamos a esa escena, el hijo pródigo no decidió salirse de la noche a la mañana de su casa. ¿No? ¿Se acuerdan? No fue que un día dijo, me salgo y me voy. No. A él ya le habían metido en su cabeza el rebelarse contra su padre. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero ya estaba ahí ese pensamiento. Y el día que lo expresó, dijo, padre, me quiero ir. No me gustan las normas, no me gustan las leyes, me quiero ir. Y en su pensamiento, él inclusive ya había estado en una provincia lejana, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando uno quebranta la ley, hasta viene en el pensamiento, inicia en el pensamiento, ¿ya? Y nace del corazón. Y esto no proviene de Dios. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Bueno, no lo vamos a ver, pero está ahí, ¿ya? Están las citas bíblicas. No sé si alguien me lo puede leer para ayudar. Dile pues. ¿Quién me lo lee? ¿Está ahí? Ya, léamelo alguien, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, esa palabra pecado, si no es prácticamente el paráptoma, es una palabra que es transgredir la ley de Dios. A ver, vayamos al esbor. Vamos a verlo. Y están vosotros muertos en pecados. Vayamos a pecados. También, ahí en el otro, en el 3900, está bien, paráptoma. ¿No ve? Paráptoma, desviación, error, transgresión, ofensa, transgresión, falta, defección, delito. Entonces, el paráptoma, que es lo mismo que pechá, es desviarse de las normas de Dios, es ir en contra del Señor, ¿ya? Es errar, ya hemos dicho, por intoxicación, por todas esas cosas. Entonces, ¿dónde nace esto? En el corazón, y esto no es de Dios. Ahora, recordemos lo que es pecado. Pecado es practicar la transgresión, ¿ya? Acciones que están constantemente estorbándonos el servir al Señor, ¿ya? Entonces, algo como que nosotros, Hebreos por eso dice, ¿no? Despojándonos de todo peso, corramos hacia adelante. Es un peso que yo tengo, que sigo en ese problema. O sea, es como un círculo vicioso. Camino y vuelvo, se ha convertido en un estorbo. Entonces se practica las transgresiones. Ahora en Juan dice, no, el que practica pecado no es de Dios. Ya, pero esta situación es como una situación envolvente, es como algo que estuviera agarrando de a poco, o sea, es alguien que no puede salir de esa situación, que puede llegar inclusive a lo que es el pecado, el sum de pecado, que se llamaría la iniquidad, ¿ya? Entonces eso es 1 Corintios 15:56, ¿quién lo tiene? En algunas no he puesto citas, y si leo les gana, pues les gana. ¿Qué dice 1 Corintios 15:56? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. A ver, vamos a ver las versiones que podamos esa, pero primero iremos al Esword otra vez, aunque lo vamos a ver después. ¿Qué dice? El aguijón de la muerte, ¿qué es? O sea, cuando el hombre pecó, ¿qué dijo el Señor? Por cuanto pecaste vas a morir, ¿no ve? Ahora veamos aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, vayamos, es amartía, ya, este es otro, al 266 igual es amartía, es el que vamos a ver. Y amartía, ¿qué significa? Volveremos a ver, por favor. Amartía es pecado, pecaminoso, pecar. Esta es la que nosotros generalmente conocemos, ¿no ve? Pero para explicar un poquito más, implica seguir en un pecado. Entonces, ese pecado que tú sigues, ¿qué trae? Muerte. Por eso, si la paga del pecado es muerte. Entonces, seguir practicando una transgresión trae muerte. ¿Y nos estorba? Sí, nos estorba.
podemos querer llegar a la gloria y no vamos a poder. Por ejemplo, la palabra pecado también, que es amartía, significa no llegar al blanco, errar al blanco, ¿no ve? Que lo que también hemos explicado. Lo otro es iniquidad. Esto ya es más allá, es permanecer en ese pecado que estás. Pero no solamente permaneces, sino lo haces totalmente en rebeldía, que te puede conducir a la apostasía, a negar al Señor, ¿ya? Renunciando al Señor, renunciando a la fe que tenías, etcétera, etcétera. Éxodo 34:7, lo vamos a ver de a poco esto, solamente estoy recordando. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta. Es la iniquidad que trae problemas a nuestras generaciones. No tanto el pecado ni la transgresión, sino es la iniquidad. Y cuando lleguemos a estudiar la iniquidad, vamos a un poquito desglosar más esta situación, ¿ya? Entonces la iniquidad es terrible, pero ahí que dice Dios perdona la iniquidad. Entonces, no hay algo que decir no hay perdón, perdona. Pero si alguien se mantiene en la iniquidad, puede ser una maldición sobre su casa. Pero conocer al Señor es romper todo eso. A ver, conociendo la ley, desobedece deliberadamente la palabra de Dios y el mandamiento de Dios. Esa es la transgresión, el paráptoma, ¿no ve? Transgredir es elegir desobedecer intencionalmente. Por eso es catalogado como traición. Pero no solamente es la transgresión, sino es el pecado y es la iniquidad, ¿no ve? Son tres. Y Satanás se caracteriza por la iniquidad. Y el anticristo dice aquel inicuo, ¿no ve? Es un inicuo, no es, lógicamente es un transgresor y un pecador, pero el máximo que tiene es de iniquidad contra Dios. Ahora sí, viendo ya esta relación de lo que es transgresión, entramos a lo que es pecado, ¿ya? Pecado. La palabra pecado es amartía en griego y jatá en hebreo. ¿Qué significa pecado? Errar o fallar al blanco. Cuando yo violo las leyes del Señor, traiciono al Señor Jesús, he fallado la meta, he fallado al blanco. La Biblia dice puestos los ojos en Jesús, pero dejo de mirar, ¿ya? He roto los límites de orden que Dios me ha dado y he fallado, me he desviado. ¿Pero por qué? Porque he seguido transgrediendo. Entonces errar significa fallar al blanco. Significa fallar en alcanzar una meta. ¿Cuál es la meta? El Señor Jesús. Pero si sigo transgrediendo, estoy fallando mi blanco, ¿ya? Estoy desviándome de donde yo debía seguir. ¿Y qué se hace el pecado? Se hace un peso en mi vida. Entonces yo quiero salir, quiero volver al blanco una y otra vez, pero es como si volviera una y otra vez a la misma situación. Por eso el libro de Hebreos nos habla eso. Entonces, ¿cuál es la meta? El Señor dice, no, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La meta del Señor es amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Pero el hombre se ha rebelado contra Dios, ha alzado el puño contra Dios, pero no solamente contra Dios, sino contra su hermano y su prójimo. Y el que ha hecho esto directamente ha también violado las leyes de Dios y no está como algo que está, como le digo, de acuerdo a las normas de Dios. Si no amo a Dios, no podré amar a las personas. Entonces me he desviado de la meta. ¿Cómo? Transgrediendo la ley de Dios. He roto las leyes de Dios y mi meta se ha desviado. Y es más, ese peso de pecado que está sobre mí me está impidiendo llegar a la meta. Ahora, es en ese peso que este león está. ¿Ya? Está ese león que estamos viendo. Y ese león lo mantiene oculto ese pecado y como un estorbo para que llegues a la meta. Entonces, ¿qué decimos? Pecar contra las personas es pecar contra Dios. Ahora, yo pregunto, ¿en la humanidad hay traición? Muchísima traición. Y si yo amplío esto a la iglesia, ¿y en la iglesia hay traición? Sí, es terrible.
¿Y duele la traición? Sí, duele mucho. Entonces, si yo traiciono a mi hermano, también estoy traicionando a Dios. Entonces, lo que Dios quiere hacer es cambiar esto. ¿Y cómo lo hizo? Por la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra hatar significa impulsos egoístas que obligan a actuar bajo nuestros propios beneficios a costa de otros. Entonces, lo que yo quiero es beneficiarme a mí sin importarle lo que mi hermano pase. Yo soy el principal. Yo merezco toda la atención, yo quiero todo. No me importa mi hermano. Y el Señor no fue así. Él se dio por mí. Él dio su vida por mí. Aún el Padre renunció a su Hijo para morir por nosotros. Pero el hombre se ha vuelto egoísta. El hombre piensa en sí solo. Aún en la iglesia, en otras cosas, no pensamos en otros. Y ese es un problema. Entonces me ha hecho errar al blanco. Me ha hecho fallar a la meta asignada que Dios tenía para mí. No estoy en el blanco. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, amartía, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice que nosotros también estamos crucificados juntamente con él. Gálatas dice eso, ¿no ve? Crucificado estoy con Cristo, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué este egoísmo? ¿Para qué esta situación personal y el traicionar a mi hermano porque sigue la transgresión y de hacer cosas despierten y arruinen todo? No, Dios quiere cambiar esto. Dios quiere cambiar. Y yo lo que tratábamos de un principio es decir, ¿no?, que este león está guardando toda esta relación y está guardando el pecado para que en un momento sacar y dejarnos en vergüenza. Perdón por decir dejarnos, ya, pero ese es su objetivo de hacer. Y por sobre todo que sirvamos al pecado. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, porque hay un peso. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A ver, lo veremos en el S-word y en el griego, si de verdad dice eso. Amartía, si es el pecado que está aquí asedia. Por favor, querido Leito. Romanos 7:15. Adelante. Gracias. Vamos. Eso. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es una lucha interna en nosotros, pero se ha convertido en un estorbo. Yo debería hacer lo bueno, pero ese estorbo no me deja hacer. Buscaremos cuál es el estorbo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿qué cosa? Amartía, que mora en mí. Y esta amartía es violar la ley de Dios, es un egoísmo. A ver, dale, ya. Es pecar, ya. Es de algo que tú no has sacado de tu vida. Sigue ahí, sigue. Es algo como que te estuviera ocasionando un peso que no te deja avanzar. Entonces Pablo dice, más yo ya soy libre, Cristo ha muerto por mí y han pasado esas cosas. Entonces estas cosas que no nos dejan avanzar pueden ser pecados ocultos, transgresiones a la ley que hemos hecho que no lo estamos confesando al Señor. Y esa se convierte en un peso y la sigo practicando y eso me trae un problema, sí, un problema muy fuerte que puede llegar a lo que es la iniquidad. Génesis 39:9. Por favor, Daniel, ayúdame. Ahí está, Daniel. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me he reservado sino a ti. Cuando tú eres mujer, ¿cómo pues haría yo este gran de mal y pecaría contra Dios? Y la palabra es jatá, lo mismo que amartía. ¿Cómo puedo pecar? ¿Cómo puedo hacer algo que es indebido? ¿Cómo puedo llegar a ese lugar de seguir continuando? O sea, ahora el pensamiento de José habría sido atacado, sí, pero él se detiene y dice, no puedo
No puedo llegar al pecado. Y no voy a hacer caso a la transgresión de violar la ley de Dios. Y no lo voy a hacer. Y esto es peor, no puedo hacerlo contra mi Dios. ¿Ya? Entonces hay una situación ahí que existe. Segunda Samuel 26-21, Jonah. Sí, Jonathan. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo de David. Hijo mío, David. Hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en alma. Saúl, ¿qué quería hacer? Matar a David. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Entonces él reconoce, no, este pecado me está agarrando. ¿Y por qué quería matar Saúl a David? Envidia, egoísmo. Estaba ese pecado en él. Y se había vuelto una carga. No podía salir tanto que llega un espíritu. O sea, va a llegar a la iniquidad, Saúl. ¿Ya? Entonces, sí persigue, sí persigue. Génesis 4:7. ¿Quién me lo quiere leer? Iván. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será su deseo, y tú te enseñorearás de él. A ver. Leeremos otra traducción esa, por favor, ponme la otra traducción. Génesis 4:7. Por favor, querido Leito. Ya, gracias. Comparar. Ya déjalo nomás, solo vas a comparar a esta. Dice, a ver, vamos. 4:7 era, ¿le pusiste 4:7? Ya. A ver, dice, la Biblia al día, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente alta. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha. Pues es una práctica. Nació la transgresión. Ya Caín ya tenía práctica del pecado. Ya estaba envidioso de la ofrenda, etcétera, etcétera. Él podía parar, sí. Pero como no paró, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Otra, vamos a ver. Subí, yo te voy a decir cuál. Esta, la latinoamericana. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Hay otra que me gusta, la Nueva Traducción Viviente. Esa Biblia hoy que dice, Dios habla. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado te está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Cómo? Arrepintiéndose. La Nueva Traducción Viviente, a ver, andemos. Es la nueva versión internacional. ¿No tienes? Ya, pero lo que le estoy diciendo, ¿no? El pecado jatá amenaza. El pecado está en la puerta para destrozarnos. Pero es con la transgresión. Aquí lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Ya? Otra vez voy a ir. Son tres: transgresión, pecado e iniquidad. La transgresión, ¿qué sería? La fase inicial. ¿Dónde nace? En el corazón. ¿Ya? Entonces yo en mi pensamiento ya decido muchas veces transgredir la ley de Dios. ¿Quién metió ese pensamiento? ¿Quién me metió eso a la cabeza? El enemigo. Por eso la Biblia dice que es bueno que nosotros esté la palabra de Dios. Pero aquí nace en el corazón. Cuando la transgresión entra al pecado, estorba constantemente, es un lastre, es la práctica de esa transgresión. O sea, no te has podido librar, has hecho algo malo y eso está continuando en tu vida, una y otra vez. ¿Ya? Pero es como un ciclo vicioso, ¿no? Porque si no ya sería la iniquidad, ¿no? Si no te confiesas y vuelves a caer, te confiesas y vuelves a caer, de tal manera que eso hace un lastre, estorba, no puedo avanzar hasta donde Dios me dice. Como les decía, por eso el enemigo ataca estas esferas. Cuando de ahí pasa a la iniquidad,
ya es permanecer en el pecado de manera premeditada. O sea, ya no es algo que le molesta, ya no es algo que él se preocupa, ya no es que vaya al Señor y pide perdón, no, ya le complace. Ahí levanta la mano contra Dios en rebeldía total y lo hace de manera premeditada. Por eso la iniquidad puede ser aspectos duros en nuestras vidas que generalmente no debería haber en la iglesia, pero en algunos sí ha existido, ¿ya? Debería llegar hasta el pecado, ¿no? Tal vez un ciclo vicioso, estar y pedir perdón, pero algunos, como el pecado atrae, porque un espíritu atrae a 7 peores. Un espíritu se convierte en un transmisor. Si hay un problema en alguien, es como un transmisor que atrae a otros. Por eso es bueno eliminar la raíz de eso, que puede ser un lastre para nuestras vidas. Entonces de ahí viene la iniquidad, que es permanecer en ese pecado de manera premeditada. Y eso ya es duro, ya es directamente la apostasía. Ahora, ya, este pecado hemos dicho que en el griego es hamartía y en el hebreo es hatá, no se olvide, ¿ya? Esta palabra pecado, también lo hemos visto hace rato, implica errar al blanco, esquivar un límite y perder la marca. ¿Cómo llego al pecado? Cuando he transgredido la ley de Dios, he violado el pacto, he traicionado a Dios, su amistad, ¿ya? Pero ¿dónde ha nacido? En el corazón, porque aquel que quiso ser libre, en su corazón nació el ser autónomo, el ser libre de las cosas de Dios y vivir una vida independiente sin Dios. Pero eso nació en la cabeza, en el cerebro, en el pensamiento. Y una vez que hizo eso, lo ejecutó. Pero al ejecutarlo, esto fue como un ciclo vicioso en su vida que no podía salir y se convirtió en un estorbo, ¿no ve? Si él no sale de esto, si una persona no confiesa, puede volverse hasta iniquidad. O sea, no solamente es un lastre, sino se complace en ese pecado de tal manera que es iniquidad, es el sum del pecado. Esa ya es una rebelión totalmente abierta, consciente contra Dios. En cambio, esta otra rebelión de más atrás pero uno puede arrepentirse. En la iniquidad no, y es una rebelión abierta contra Dios, decidida contra Dios, ¿ya? Es una ofensa total a la santidad de Dios. Y por eso el anticristo es el hombre de la iniquidad, ¿ya? Ahora, 1 Corintios 15:56, ¿qué dice? Porque lo que provoca la muerte es el pecado, hamartía. Entonces, ¿cuál es la intención del enemigo? Matarme, morir. Entonces, muchos podemos morir espiritualmente cuando estamos en la práctica de un pecado. Pero esa práctica de un pecado vino por un pensamiento, por una transgresión. Y la transgresión fue la violación de la ley de Dios, de las normas establecidas de Dios. Como yo no he querido escuchar esas normas y que he querido ser autónomo en mi vida, pues rompí la ley de Dios. Y al romper la ley de Dios, fallé la meta, fallé el blanco, fallé los principios. Y continué en ese pecado, ya se me nubló la meta, perdí la marca. ¿Y esto qué me trajo? Alejarme del Señor, ¿ya? Y eso que trajo a la vida de uno, muerte. Por eso la palabra en Romanos 3:23, si no me equivoco, es la paga del pecado es muerte, ¿está bien? ¿O 6:23? ¿Romanos 6:23? Ya, 6:23, gracias. Entonces Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es, ¿para quién? Para el pecador, para los de afuera, para los de iglesia. ¿Para quién es este versículo? Para todos, de todos. ¿Por qué Juan dice, aquel que dice que no ha cometido pecado es mentiroso? Entonces seguimos pecando. Solamente que cuando nosotros pecamos, no lo hacemos por práctica, ¿ya? Ya no es una situación de querer, sino por debilidad humana, por falencias que tenemos. Pero cada día se va perfeccionando y ya no volvemos a cometer esos pecados. Los otros que cometemos, ya por ignorancia, qué sé yo, por debilidades, el Espíritu nos habla e inmediatamente lo superamos con el Señor, ¿ya? Pero si uno no lo hace, viene la muerte, hasta espiritual. Viene la muerte. La comunión con Dios ya no es la misma, ya no hay ganas de cantar y te vas alejando de Dios. Es como un lastre que uno tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Porque lo que provoca la muerte es el pecado.
Y lo que da fuerza al pecado, ¿qué es? La ley, porque la ley es lo que está escrito. Y cuando yo quiebro lo que está escrito, es pecado. La ley le está dando poder a eso. En nosotros es igual. Nosotros conocemos la palabra. Si transgredo esa ley, estoy cometiendo un pecado, ¿ya? Me estoy desviando, estoy violando las normas de Dios. Y es por eso que el enemigo tiene pecados ocultos guardados para exponerlos públicamente después. Pero la Biblia nos dice que Él perdona. Miren Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado amartilla que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si la palabra amartilla, fallar al blanco, es practicar el pecado, entonces aquí, ¿qué sería ese peso? Dice, no, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hebreos habla, ¿no?, de aquellos que nos precedieron, que aquellos que triunfaron, lograron vencer el pecado, salieron vencedores. Muchos dicen nos están viendo, otros hablan de otra situación, ya, pero esta gran nube de testigos está viendo cómo proseguimos al blanco, si es que aplicamos eso. ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso. Ahora la pregunta es, ¿qué peso? En el atleta, ¿qué peso sería? Dice que el griego hasta desnudo trotaba, porque sacaban todo peso. Los atletas de ahora, ¿cómo son sus zapatillas? Cuestan caro. ¿Cómo son? Livianas totalmente. Su ropa, todo es liviano para lograr llegar a la meta. De los ciclistas, ¿cómo es su bicicleta? De aluminio, livianas, no delgaditas, livianas, livianas. ¿Ya? Entonces, para llegar a la meta, ¿qué había que hacer? Despojarse de todo peso. Ahora la pregunta que yo le estoy haciendo acá, ¿qué peso está hablando el autor de Hebreos? Despójate de todo peso, dice. ¿Cuáles? No, pero tú, pues, dilo tú. ¿Ya? Entonces mentir sería un pecado que sigues haciéndolo. Porque si ya no mentieras, ya no sería un peso. ¿No ve? Entonces, es una práctica que uno está continuando. Y eso se convierte en peso. Ya, pero igual se aplica. ¿Qué no quieres dejar atrás? ¿Pero no es pecado? Pero no es pecado, eso es ambición. Si llego al punto, es lo mismo. Ahora, a ver, anda a peso. O sea, vamos a llegar a lo mismo siempre. Pero está bien, Leo. Si Leo dice, no, yo entiendo que el peso es las cosas del mundo, las cosas materiales, pero el querer eso, ¿qué se llama? Ambición, deseo. ¿Y eso no es pecado? Sí, ¿no ve? A ver, vayamos. Peso, ahí está. 35.91. Más arribita, leíto. Más arribita. Ay. A ver, veamos qué dice. Denota bulto o masa. De ahí metafóricamente es estorbo o peso. ¿Tienes otra? No, no tienes. A ver, esa es la misma, ¿no ve? Dice de lo mismo, el 43, a ver, pon. Ahí está. Dice, seguí, ahí mismo. No, ahí no es. Dice curvatura, brazo, etcétera. Pero es una carga, ¿ya? Ahora, si bien lo que está diciendo Leo es aplicable, esa carga, según lo que nos explica Leo, es algo que no queremos dejar. ¿Qué sería ese algo que no queríamos dejar, que es pecado?
por ejemplo, la situación de una mamá, por ejemplo, que quiere siempre controlar a sus hijos, cuando sus hijos, digamos, no le obedecen, en su corazón como que se enoja y empieza a sentir rabia, ¿no? Y eso le lleva a pecar, porque esa consecuencia en su corazón es como que le grita a sus hijos, o se enoja con su esposo, y su lengua le lleva a otras cosas. Entonces eso se vuelve como un pecado bien sutil dentro del corazón, que la consecuencia es una acción que no te edifica. Entonces pienso que ese es el peso, ¿no? Porque yo no quiero soltar, no quiero dejarle el control a Dios de lo que Él va a hacer con mis hijos, ¿no? Entonces, al querer apropiarme yo de eso, es un peso, porque como las cosas no están sucediendo como yo quiero, entonces se vuelve difícil de llevar. Ya. Veremos otras interpretaciones de otras Biblias para que nos aclare más el asunto. No, andate a comparar nomás. Denis, ¿lo puedes actualizar este Word? Le falta. A ver, subí por favor, Leito. Biblia latinoamericana. Por tanto, puesto que tenemos en desorden tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso, está igual, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Pero el peso lleva a ese pecado, ¿no? Vuelvo a decir, a ver, iremos a ver qué dice Dios habla hoy. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. A ver, sacaremos de una vez. Andate al C, comentario, arriba. Exacto. Andate, yo te voy a decir cuál te vas a ir. ¿Dónde está? Barclay, allá. Más aquí. Barclay. Más. Eso. Dice, este es uno de los pasajes grandes y conmovedores del Nuevo Testamento. Subimos, el que su autor nos da un resumen casi perfecto de la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos una meta, ¿no ve? El cristiano no es un paseante que anda despreocupadamente por los senderos de la vida, sino un viandante que sabe a dónde va. No es un turista que vuelve a pasar la noche a su punto de partida, sino un peregrino que siempre va de camino. La meta es nada menos que la semejanza con Cristo. Esa es la meta. ¿No ve? El pecado deforma, sí, no podemos ser semejantes a Cristo. La vida cristiana tiene un destino, y estaría bien al final de cada día preguntarnos: ¿cuánto he avanzado? En la vida cristiana tenemos una inspiración, estamos inmersos en una nube invisible de testigos, y son testigos en un doble sentido, porque han testificado de su fe en Jesucristo y porque ahora son espectadores de nuestra actuación. El cristiano es como un corredor que compite a la vista del público. Cuando está echando el cesto, ¿sí? Cuando está echando el cesto, los espectadores le miran con interés, y estos espectadores son los que han ganado la corona en ocasiones anteriores. La gran obra tratando acerca del sublime atribuido a Longino, un actor se presenta, seguiremos, quiero ir al hecho mismo. A ver, dice, en la vida cristiana tenemos algo en contra. Es verdad que estamos inmersos en la grandeza del pasado, pero también en los estorbos de nuestro propio pecado y en las imperfecciones de nuestro tiempo. Nadie se podría escalar el Everest con una mochila cargada de toda clase de cosas pesadas e inútiles. Si queremos llegar lejos, tendremos que viajar ligeros. En la vida tenemos muchas veces que desembarazarnos de cosas, pueda que sean hábitos, placeres o excesos, ¿no ve? Pero que son pecado, que da origen al pecado, o contactos que nos condicionan. Debemos despojarnos de ellos, como hace el atleta con el chándal cuando se dirige a la línea de salida. Y no será raro que necesitemos la ayuda de Cristo para hacerlo. O sea, se aplica. Andate a ver a la JFB, o hay otra que tengo. Esta no es completita. A ver, Mundo Hispano no es buena. A ver, pero a ver, dale. Ya ve, no es buena. ¿Dónde hay otro? Esta te decía, ¿no ve? Quiero ir dice, teniendo, ya, gracias, ya. Ahí está, dice. Así la nube de testigos oculares que también estuvieron en las mismas contiendas debe hacernos aumentar nuestro ardor por testificar como ellos de la fidelidad de Dios. Peso. La pesadez corpórea del candidato al premio de la carrera se deshacía por medio de una dieta disciplinaria.
Mientras en Corintio, en ese lugar comían, los atletas no comían, ¿ya? Seguiremos donde está. Así todo deseo carnal o mundano y toda otra cosa, sea de dentro o de fuera, que impidiera al conveniente celestial, son el peso espiritual que ha de dejarse a un lado. Obstáculos, todo peso superfluo, la codicia de la carne, la codicia del orgullo, del ojo, de la vida y hasta las cosas inicuas y de otra manera útiles que positivamente nos retarda. ¿Ves? Llegamos a lo mismo. ¿Ya? Sí, a ver. Aquí dice en Biblia para todos, fijémonos entonces que nos rodean muchas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos delante, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Tal vez el peso igual puede implicar a relaciones. Muchas personas dicen, tengo que estar con tu paz, pero eso no me, por ejemplo, esto he visto mucho en las congregaciones, no puedo ir porque tengo que cuidar a mi mamá y no puedo venir a la congregación. Son relaciones que tenemos y no queremos dejar. No necesariamente tiene que ser pecado eso, porque está queriendo cuidar, está queriendo tener una relación. Aunque aquí leímos otra cosa en el comentario, ¿no? Los deseos de los ojos, que habla a una situación más allá. Porque ahorita viendo, digamos, el contraste, sí hay, pues, por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando, no necesariamente debería ser pecado, pero sí es un peso que nos impide avanzar. Sí, puede ser, ya. Pero avancemos a eso. Lo que yo intento decir es que hay pesos, ¿ya? Si esos pesos nos sacan de Dios, se convierten en un pecado. Ahora esos pesos, ya, pueden ser originados en el corazón por alguna situación que yo estoy haciendo, y esto puede traer consecuencias. Lo que intento decir es que nos evitan ir al blanco, pero esto puede ser ya un círculo vicioso. Con el ejemplo de Billy tendríamos que ampliar muchas otras cosas más, ¿no? Porque no sería pecado prácticamente. ¿Cuándo se convertiría a pecado eso? Ya no sería un peso pecaminoso, sería un peso, no sé cómo sería ese peso, ¿no? Ya no sería un peso pecaminoso. Pero esto es algo que nos impide. Daniel. Pastor, ¿y no sería pecado también el deseo de los ojos? Por eso yo decía. Entonces sería tanto, ¿no? Correlacionado. Pero no seremos tan teólogos. Lo que intento es que sí hay problemas. Santiago 1:15 nos explica esto. Dicen, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? ¿Perdón? Pero si te nace adorar a Dios. Ah, ya. Entonces tienes que ser más específico, ¿no ve? Ya. Pero concupiscencia es los malos deseos sexuales. ¿Lo veremos, Leito? Por favor, Leo. Es que como a veces yo ya no hago en hebreo mucho poniendo, porque entiendo que ya es conocido, pero está bien. Por favor. Sí, pero está bien, lo vamos a hacer. Entonces la concupiscencia no es la comadre de nadie. Epizumía, a ver, veremos qué dice. Específicamente por lo prohibido. Codicia, codiciar, concupiscencia, desear y pasión. En realidad son pasiones desordenadas. A ver, vayamos a otro si tienes. No, otro diccionario. Pues necesito actualizar. Ya está bien también eso. Denota un intenso deseo de cualquier tipo, especificándose, frecuentemente por los varios tipos con algún adjetivo. A ver, ¿dónde está? Una actividad corporal, deseos, emociones del alma, tendencia natural hacia lo malo, ya, ruines e inmorales, etcétera, etcétera. Subimos, Leo, subimos. Otras descripciones, además de las ya mencionadas, son del pensamiento. Ponle Efesios 2:3, ahí nomás hazla, ahí nomás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo a los deseos de nuestra carne. Entonces es un deseo desenfrenado, sexual o de otro tipo, ¿no? Que es dañino, ¿ya?
deseos, pasión. Primera Tesalonicenses 4:5, aquí, ahí. Y en su pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es un deseo desenfrenado. Ya, y las pasiones juveniles que puede haber, carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo. Entonces, esto viene en el pensamiento. ¿Ya? Cuando uno rompe la ley de Dios en la transgresión y no pide perdón a Dios, ya la mente es atacada, ¿no? Y quiere repetir. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Entonces primero es en la idea, luego es la práctica, y luego de la práctica, ¿qué da? La muerte, ¿no ve? Para hacer un cuadro más o menos así: concupiscencia, intenso deseo. ¿Dónde viene eso? En el pensamiento. Esto lo seduce, lo atrapa, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el peso? No, yo le voy a poner el peso, por decir, el peso y el pecado. ¿Cuál sería el peso para que haya concupiscencia? Por ejemplo, la pornografía. Si no lo quito, es un peso terrible para mí, ¿no ve? Y se vuelve hasta un intenso deseo, ¿ya? Y eres seducido. Pero habría muchas más, solamente para aplicar. Y eso da origen a la tentación. Pero la tentación no es pecado, ¿no ve? Porque todos somos tentados de una u otra manera. ¿Qué es pecado? Practicar eso que tú has pensado, ¿ya? Entonces eso es el pecado. ¿Y el pecado qué da origen? La muerte, ¿no ve? Entonces es un proceso que Santiago me habla. ¿Dónde empieza todo esto? En la mente. Por eso la Biblia me enseña que mi mente esté lleno de la palabra del Señor. Lleno de la palabra del Señor. Porque la única manera de combatir estos pensamientos que el enemigo pone, ya es la palabra de Dios. Pero otro componente que el Señor me da para proteger los pensamientos, ¿qué es? Está en la armadura, el casco de la salvación. Y el casco de la salvación está prácticamente, pues decir, de la salvación, prácticamente la palabra de Dios. Todo pensamiento de Dios. ¿Se acuerdan cuando hemos avanzado la armadura romana? El bárbaro, ¿dónde atacaba? Como tenía un escudo y no podían penetrar, entonces el bárbaro, el que no era romano para ellos, ¿dónde atacaba generalmente? En la cabeza. Como venían con cachiporras, querían quebrar la cabeza. Entonces el Señor dice: pónganse el casco de la salvación. Y es mi seguridad en el Señor, pero está lleno de la palabra del Señor. Entonces nuestros pensamientos van a ser atacados. Ahora, el pensamiento puede ser acallado. ¿Cómo le digo? El pensamiento puede parar en nuestras vidas. Dice que hasta dormido seguimos pensando. Seguimos pensando. Entonces el pensamiento es algo que está constante en nosotros. Ahora yo le pregunto a usted: ¿nunca ha venido un pensamiento que no sea de Dios? Hermano, estoy preguntando. ¿Alguna vez le ha venido un pensamiento que no sea de Dios? ¿Cómo lo ha combatido? ¿Con un pensamiento? ¿Y cuál es el pensamiento bueno? Eso, porque si no serías de aquellos positivistas, ¿no? Sí, con un pensamiento que está en la palabra, ¿ya? Entonces, si yo no tengo la palabra, no voy a poder combatir ese pensamiento. Y si yo no freno ese pensamiento, ¿qué hace ese pensamiento? Continúa, 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 hasta que te seduce. Y al seducir, ya está el hecho de quererlo realizar, la tentación misma. Y junto con la tentación lo que nace es el pecado. Y el pecado da luz a la muerte. ¿Ya? Lo que hemos intentado decir desde un principio es que este león que hemos visto, este león viejo, voy a volver atrás, ya, perdón. Voy a volver atrás. Para comprender lo que está diciendo. Voy a ir. Mil perdones, está lentita la máquina. No quiere. Ya no hay, ¿no ve?
puedes hacérmelo, Denise. Ustedes le conocen. ¿Se acuerdan? O sea, el origen de la lección es esta. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Está bien oculto. ¿Ya? En la PDT dice, leones listos a devorar su presa y se esconden como leones para atacar su presa. Son dos leones. ¿Ve? Un león viejo y experimentado, ¿ya? Y el otro es un león joven con melena que cubre. La palabra desear es kasaf, anhelar, añorar. Mucho tiempo después, desear mucho. O sea, este león sabe tu pensamiento y lo encubre. Y lo que quiere hacer es que se conciba el pecado. Y junto con el pecado, la muerte. Pero él lo quiere descubrir. No sé si decir para que la muerte sea doble. Social, en la iglesia, y la muerte espiritual. ¿No ve? Si un pecado te lo expone el diablo, te lo saca en la iglesia, ¿qué ocasiona esto? Una muerte social. Si es que la iglesia no sabe restaurar. ¿No ve? Si se ve en la iglesia un pecado así grave, el enemigo lo ha encubierto. Por eso él es un encubridor. ¿Por qué lo ha encubierto? Porque quiere sacarlo un día de manera pública. Pero para que la muerte no solamente sea espiritual, sino social. O sea, estoy refiriéndome a que muchos van a apuntar su dedo sobre él. No me gusta mucho hablar del pastor Jimmy, pero pasó eso. Les dije, ¿no ve? No se sabe durante qué tiempo él iba donde una prostituta, pero uno de sus allegados lo persiguió, ya sabía. Estuvo en el hotel y lo dijo a la prensa. Entraron y lo pescaron al pastor Jimmy Swaggart. ¿Ya? ¿Fue un desastre para la iglesia? Sí. Era una de las iglesias de las asambleas de Dios más grandes que había a nivel mundial. Ahí terminó casi ese ministerio. Jimmy se levantó después, ¿no? Se levantó otra vez. Pero de esa situación casi fue como una muerte social para este hombre. Ahora, lo que le estoy diciendo, este león que también es, vamos a verlo acá en lo que hemos visto, ¿ya? Es un leoncillo kefir. ¿Y se acuerdan de dónde viene kefir? De kafar. ¿Y kafar qué es? Cubrir, donde Dios cubre nuestros pecados. Entonces este leoncillo igual cubre, pero más que cubrir, encubre, guarda pecados, ¿ya? Por eso lo cubre, él significa muralla cubierto o melena. Pero cuando lo descubre, ¿para qué es? Taraf, para arrancar, desgarrar en pedazos y devorarlo. Entonces es una actuación total del enemigo, ¿ya? Entonces yo pregunto, ¿te deja pecar? Perdón que use así, ¿te deja pecar y que no te descubran? ¿Sí? Hasta él te puede proteger para que no te descubran. Aunque Dios quiere que eso sea descubierto, pero como el otro practica, el enemigo lo encubre. Su melena, sus murallas lo encubren. ¿Para qué? Para que un día todo salga a luz y sea arrancado, rasgado, desgarrado en pedazos y muerto su ministerio. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Cuántos hombres de Dios han muerto en su ministerio cuando se ha descubierto un pecado? Ahora el hombre, el ministro y el pastor es un hombre público. Si esto pasa en la política, ahora por ejemplo lo que están haciendo con el expresidente Evo, que es descubrir lo que ha pasado en el Hotel Las Américas. Y eso le está trayendo consecuencias. Entonces nuestra vida es igual. Entonces no es que yo peco y no se descubre y estoy feliz, no pasa nada, no. Es menester pedir perdón a Dios. Lo que está haciendo el enemigo solamente es cubrirlo hasta que busque el momento adecuado, ¿no ve? Entonces kerib deriva de kafar,
significa cubrir, cancelar. Eso es lo de Dios, apaciguar. Pero del enemigo no, lo encubre con su muralla, con la melena, y lo esconde, y estos son los pecados ocultos, ¿ya? ¿Por qué lo quiso hacer con el rey David? Porque fue eso. Entonces por eso David dice, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y la palabra error, ¿qué es? Transgresión. De ahí hemos empezado todo esto. Y transgredir, ¿qué es? Violar las leyes de Dios. Entonces David está diciendo, a veces yo no entiendo cómo he violado las leyes de Dios. Y esas leyes de Dios se violan por intoxicación, arrebatamiento, aturdimiento. Le estoy recordando. Y la otra pregunta que hice fue, ¿no ve? Cuando David la vio a Betsabé, le dije, ¿sería la primera vez que pasó esto con una mujer? ¿Tendría este problema en su vida? Porque la Biblia en Salmo 51, él dice, ¿no?, que hubo un problema con sus padres y él no fue hijo legítimo, por eso lo dejaron ahí. Fue producto de un incesto, de un segundo matrimonio. Entonces él habla mucho de estas cosas y eso era una iniquidad que se iba llevando. Y eso mismo se traspasó a sus hijos hicieron lo mismo. Amnón la violó a su hermano, había problemas. Entonces por eso David decía, no, yo no entiendo por qué vienen estas cosas. Y es intoxicación. David cuando vio a Betsabé se intoxicó, pasó los límites, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Se arrebató por esa situación, se perdió. Pero él estaba consciente que estaba violando las leyes de Dios. Pasó al siguiente término, lo que hemos visto en el gráfico, y eso dio lugar a la muerte. Eso hemos hablado, ¿no ve? Hemos visto, por ejemplo, otra cita bíblica que nos va a ayudar de esto, una cita. Por eso viene la palabra error, que es transgresión. ¿Se acuerdan una cita que hemos hablado de David? Lo voy a buscar, que David dice, ¿no? El único pecado que cometió David, ¿cuál es? Dice, matar a Urías. Pero ¿no había otros pecados? Con Betsabé no había pecado. No había pecado cuando mintió. No había muchísimos pecados en él, pero había uno que le estaba trayendo muchísimos problemas. ¿Dónde está esa cita bíblica? No recuerdo. Y de ahí hemos ido a lo que es el chivo expiatorio, todo eso, cómo era sacrificado, toda esa situación. Así si estoy, por favor, me lo va a encontrar. Sí, esa debe ser, aquí está. No. Pero léemelo si lo tienes. Ese. No, es otro que dice, aquí está. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado, conforme al corazón de Dios, en todos los días de su vida, salvo, ¿en qué? En lo tocante a Urías. Pero eso es cierto. O sea, aquí está diciendo, el único pecado que cometió David fue matar a Urías. Pero es cierto, no había otros pecados. Y la traducción, la Torres de Samad, me aclara y dice, por cuanto David había procedido rectamente a los ojos del Señor y en nada se desvió notablemente. Entonces había un pecado que era muy notorio, muy notorio. Y ese puede ser una iniquidad, ¿no ve? Pero él amaba a Dios, pero él era alguien que pedía perdón a Dios. No dejó que la iniquidad manejara su vida. Pero trajo consecuencias, sí. ¿Se acuerdan? El castigo era la muerte. ¿Quién debería morir? David. ¿Quién murió? ¿Quién murió? No. Otra vez. Su hijo. Entonces yo dije esa vez, ¿no ve? El pecado que nosotros cometemos puede traslucirse ¿a quién? Al hijo. ¿Eso había que cortar? Sí. David pasó muchos problemas, hermanos. Entonces lo que intento decir, que este león oculta, y David dice, no, están escondidos para atacarme. Con todo el respeto a David, con todo el respeto al pastor Jimmy, yo digo, no, muchas veces puede hacer eso con nosotros el enemigo. Y prácticamente en la iglesia no podemos saber de sus pecados ocultos.
y se mantienen ocultos todavía, no porque Dios los oculte, porque Dios quiere sacarlos a luz, sino porque hay otro león que los oculta para sacarlos en el momento preciso y arrancarte en pedazos en tu ministerio. Ahora sí entendemos por qué todo lo que hemos visto, volviendo atrás. ¿Está bien, Luigi? ¿Sí? ¿Seguro? Te pregunto. Ya, ¿no estamos bien? Ahora sí podemos entenderlo mejor, ¿no ve? Entonces por eso ya vamos a lo que va subiendo la cantidad del pecado: transgresión, pecado iniquidad. Entonces, volviendo al tema conflictivo, dice, ¿no? Despojémonos de todo peso y de pecado. Ahora, si ese peso es mala situación, es lo que dice Billy, despojate. Ahora, en ese caso, ¿cómo me despojaría? No voy a cuidar a mi hermano, papá. No, es que es bien conflictivo. ¿Qué haría? Mi papá me dice, tienes que cuidar al junior y no vas a ir a la iglesia. No, es un peso, papá, te voy a desobedecer y me voy. Entonces, por eso decía, es conflictivo. Pero un peso, como decía la explicación, puede estar en el pensamiento, los deseos de los ojos, una situación de ambición, no sé, algo que te estorbe para ir. Ese puede ser un estorbo santo, no sé cómo decir, un estorbo que no es pecado, es cierto, pero esos otros sí nos traen al pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué nos está estorbando? ¿Qué hay aquello que tenemos oculto y de pecado que me está haciendo practicar? Ahí creo que es la correcta interpretación, ¿no? ¿Qué es aquello oculto que hay una transgresión, que es un peso que me hace seguir pecando? Entonces hay que pedirle perdón al Señor. La Biblia en Tesalonicenses dice, ¿no? Cuando Él venga, va a venir cuando nosotros estemos irreprensibles. ¿En qué? Cuerpo, alma y espíritu. A ver si en esta lección hablamos cuáles son los pecados del cuerpo, cuáles son los pecados del alma y cuáles son los pecados del espíritu. Tendríamos que entender, porque si tienen que ser irreprensibles significa que los tres pecan, ¿no ve? Y eso tendríamos que saber cuáles son los pecados. Y el espíritu tiene pecados, el alma tiene pecados y el cuerpo tiene pecados. En este caso, bueno, lo iremos más allá, ya es 9:20. Pero he vuelto atrás para poder entender un poco la lección. Gracias, Leito, por tus aportes. Gracias, Pastor Billy. Todo aporte es muy bueno, nos edifica, nos enseña, nos corrige y nos hace ver un amplio panorama, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Es complicadito, ¿ya? Pero este es discipulado avanzado. Sí. Claro, porque no, la ley no es mala. Eso dice la Biblia, si no, Dios no hubiera dado la ley. Pero si no hubiera ley, no hubiera pecado. Entonces la ley intensifica el pecado, sí, porque le da poder, ¿ya? Cuando infringes la ley, entonces el pecado ha salido. Si no hubiera ley, no habría poder. Conociendo la ley, yo sé que es pecado. La ley tiene poder, sí. Y le da poder al pecado, sí, porque cuando yo infrinjo más la ley, el pecado es más fuerte en mí. Pero si tienes otra, adelante. Y ya. ¿Está bien? ¿Algo más? Lo voy a tratar de hacer una y otra vez. Vamos a repasarlo ya. Necesitamos saber esto. Dani, has estado calladito, es discipulado, te he extrañado. ¿Así? ¿Estás confundido? Sí, cuando lleguemos vamos a hacerlos. Sí, porque yo. Ya. Sí, dice. Pero dice iniquidad. Sería bueno leerlo, sería bueno. Pero la práctica de la iniquidad sí trae problemas. Pero no es tanto ya en nosotros. Eso te decía, no te preocupes tú, te dije, ¿no ve? Eres hijo de Dios, tú no vas a cometer iniquidad. Pero ¿quiénes estarían cometiendo iniquidad? Los de afuera. Pero puede ser que en la iglesia haya quien lo haga. ¿Por qué? Porque estaría arrastrando, ¿no ve? Pero así como en la familia, en la pareja, ¿no ve? Dice el hombre no es justo delante de Dios, no es cristiano y se mete con varias mujeres, tiene relaciones sexuales y también tiene relaciones sexuales con su esposa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Pablo?
que la mujer santifica al esposo antes que el esposo le meta todos los demonios que tiene. Entonces la familia es casi lo mismo. Si tú como hijo eres cristiano, vas rompiendo esas situaciones que existen. Pero vamos a cuando lleguemos ahí vamos a estarlo viendo, pero no nos confundiremos. Ya. Ya. Amén. Cerramos. ¿Sí? Ya. Luis, ¿tienes una pregunta? ¿Sí? Ya.